ella lo que quiere es disolver el Congreso para instaurar en Honduras una dictadura. Hoy tenemos en Panam Post al vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, quien fue recientemente desautorizado por la Cancillería de su país para hacer referencia a temas de política exterior. Es decir, el vicepresidente del gobierno de Xiomara Castro no puede hacer referencia a temas relacionados con justamente relaciones internacionales. Conversamos con él en exclusiva para Panam Post para saber su opinión sobre este comunicado y también que nos comente sobre la división interna que hay actualmente en el gobierno hondureño tras más de año y medio de gestión. Bienvenido, señor Nasralla, y muchísimas gracias por estos minutos. Mucho gusto, Oriana. Un gusto estar hablando con la gente de su emisora. Muchas gracias. Ante todo, queremos consultarle por este comunicado de Cancillería en donde se le prohíbe hablar de temas de política exterior, lo cual es algo fuera de lo común dada su posición como vicepresidente del gobierno. ¿Qué opina de esta medida y por qué no le permitirían hablar a usted sobre estos asuntos? ¿Cuál sería el motivo detrás de la decisión? Bueno, lo primero es una falta de respeto de la Cancillería, puesto que en mi condición de vicepresidente soy la segunda autoridad del país. Sí. Y como Poder Ejecutivo estoy por encima de la Cancillería. La nota tendría que haberla firmado Xiomara Castro o decir la nota que por instrucciones de Xiomara Castro se está dando tal prohibición. Yo no la considero una prohibición. Simplemente lo que ellos quieren comunicarle a la comunidad internacional es que las opiniones vertidas por Salvador Nasralla, que soy yo el designado presidencial o vicepresidente del país, sí, no representan el sentir de Xiomara Castro y el grupo de comunistas que en este momento gobiernan Honduras. O sea que yo estoy en perfecta libertad de seguir emitiendo mis opiniones como las he estado emitiendo para prevenir al pueblo hondureño y a los demás países latinoamericanos de lo que puede pasar en base a las decisiones que está tomando el gobierno de Honduras, especialmente en el último año. Bien, y ahora le consulto, bueno, nosotros el Panam Post es un medio internacional y quizás para nuestra audiencia que quizás no está tan familiarizada con el tema de la política hondureña, ¿podría explicarnos qué está ocurriendo dentro del gobierno de Honduras en el sentido del rompimiento de esta alianza que hay con la presidenta Xiomara Castro? Esta alianza duró prácticamente un año y ahora usted asume la posición de líder opositor dentro del mismo gobierno, lo cual es una situación atípica dentro de la política latinoamericana, es decir, que el principal opositor forme parte del gabinete. ¿Podría explicarnos entonces un poco qué está pasando? Hubo un documento que se firmó el 13 de octubre del año 2021, 45 días antes de las elecciones, en el que firmó Xiomara Castro, firmó Mel Zelaya, expresidente y padre de los hijos de Xiomara, sí, y firmé yo para gobernar en igualdad de condiciones, decidir los ministros, decidir los directores, tomar las decisiones de país juntos. Infortunadamente ellos faltaron a su firma. La firma de ellos, de Xiomara Castro y de su esposo Mel Zelaya, no tiene ningún valor. Y su palabra, mucho menos, es una falta a la moral, es una falta al honor, es una falta a lo que significa una firma. Y en ningún momento me tomaron en cuenta para decidir las cosas de país, ni tampoco los nombramientos. Entonces, yo traté por todos los medios de mantener una buena relación, pero a raíz de ese incumplimiento me vi en la obligación de, al darme cuenta que estaban tomando malas decisiones, nombrando personas incapaces, tomando malas decisiones en el campo económico, en el campo social, en el campo de infraestructura, deteniendo el país y prácticamente siguiendo un libreto del Foro de San Pablo para empobrecer al pueblo hondureño, al darme cuenta que la gente empezó a emigrar más de lo que estaba emigrando antes, que la pobreza aumentó, que la inversión se bajó enormemente. Entonces, no es que me quiera poner en oposición por ponerme en oposición, simplemente es mi deber explicarle a la gente que eso que están haciendo está mal. Aparte, es claro y la gente en Honduras sabe que yo aporté prácticamente el 65% de los votos que nos permitieron llegar a la presidencia, que le permitieron a Xiomara ser la presidenta. Ella
1.716.000 votos, de los cuales 1.2 millones corresponden a la gente de derecha o de centro, a la cual yo estaba representando y que votaron por mí para poder sacar al narcotraficante que teníamos hasta el año 2022. Sí, justamente usted menciona que usted ha estado advirtió y viene advirtiendo de las malas decisiones que se toman desde el gobierno de Xiomara Castro. Y en agosto pasado, justamente usted convocó a una marcha desde el bloque de oposición ciudadana para pronunciarse. ¿Qué fue lo que se reclamó concretamente en esta marcha? ¿Y qué buscan a futuro o en el corto plazo, digamos, en lo que respecta al gobierno que está ahora en Honduras? A la presidenta en este Fundamentalmente nos dimos cuenta que el Poder Ejecutivo empezó a influir en el Poder Legislativo. Por ejemplo, se adhirieron al Banco Sudamericano de Inversión CAF sin la aprobación del Congreso Nacional. El Ejecutivo empezó a prácticamente ignorar las decisiones del Congreso y después hicieron una convocatoria de una marcha para ir al Congreso Nacional. Xiomara Castro empezó a recurrir a la gente para que fueran al Congreso Nacional a reclamar porque el Congreso no estaba eligiendo al fiscal de la República y todavía seguimos sin elegir al fiscal. Entonces ella empezó a llamar a la gente, o sea, el Poder Ejecutivo, para ir a reclamarle al Poder Legislativo porque no se elige a el fiscal general, y eso es una potestad del Congreso. En el Congreso hay 74 votos a favor de una dupla de fiscales contra solamente 52 del gobierno o del partido de gobierno, mejor dicho. Y a raíz de eso, yo personalmente decidí hablar con la oposición y montar una marcha previa. La monté en 3 días y metimos 20.000 personas a las calles, y con eso le demostramos que ellos no están gobernando solo, porque el problema del gobierno es que ellos creen que que puede gobernar el Partido Libre, cuando el Partido Libre no es mayoría, sino que representaba 500.000 votos en este país que tiene 10 millones de habitantes. Entonces ellos son una minoría, son un partido marginal y está tomando decisiones como que si la mayor parte de la gente estuviera de acuerdo con su forma de actuar. Y sumado también a estas denuncias de despotismo, ¿no? De nepotismo, perdón, por la larga lista de integrantes de la familia Zelaya Castro, que ha tomado el control de varios organismos del Estado. Ustedes reclaman también en contra de eso, ¿no? Sí, el problema es que puso a su sobrino de ministro de Defensa, a su hijo de secretario privado. Todas esas decisiones las íbamos a tomar conjuntamente. Bien. Entonces, ese tipo de acciones yo nunca estuve de acuerdo. Por eso estoy encabezando la oposición, porque si el país estuviera muy bien, pues no habría nada que reclamar, pero infortunadamente la pobreza y la emigración es enorme, y eso es lo que nos ha hecho organizar a la oposición, porque no podemos permitir que se rompa el Estado de Derecho y que se viole la Constitución. Ahora, para finalizar, señor Nasrallah, yo quisiera poner algunos ítems sobre la mesa que tienen que ver con decisiones de la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el rompimiento de relaciones con Taiwán para establecerlas con China. Y bueno, ya amistades que son conocidas también del expresidente Manuel Zelaya con los izquierdismos latinoamericanos. Entonces hay una serie de decisiones y de conductas que le inclinan hacia esta balanza de la izquierda de la región. ¿Qué opina usted sobre esa posición de Xiomara Castro y cuál es el peligro de que siga estrechando alianzas con dictaduras o con regímenes de izquierda en Latinoamérica? Bueno, tengo la ventaja de haber vivido durante 3 años en el segundo país en el cual se instaló el socialismo después de Cuba, que fue Chile. Yo estuve estudiando en Chile en la época de Salvador Allende y me tocó vivir todo el problema que hubo con
desabastecimiento, había que hacer cola para pan, cola para leche, cola para papel higiénico, cola para las necesidades básicas. Prácticamente la inversión se fue al hoyo, se nacionalizó un montón de empresas y yo viví eso. Tuve la oportunidad también por mi trabajo en deportes de estar en Cuba en 1991 un mes. Vi cómo la gente tenía derecho a un cuarto de pollo al mes y cómo tenía que hacer cola para cosas básicas como comida, vestuario, etc. Y vi la pobreza, un país estancado, después de la salida en 1959 de los regímenes, aunque no fueran tan democráticos, pero los regímenes posteriores con Fidel Castro a la cabeza fueron horribles. Y he ido a Cuba por asuntos de trabajo y Cuba sigue horrible y estacionado en el tiempo. Estuve en Venezuela cuando Venezuela era un país que tenía de todo, que era un país rico, y he visto lo que está pasando ahora con los venezolanos pobres. Hay 8 millones de venezolanos que andan buscando quien los acoja. Por Honduras pasan todos los días 1.000 venezolanos rumbo a los Estados Unidos, y todo eso yo no lo quiero para mi país. Por lo tanto, la izquierda es un fracaso. Yo lo percibí mucho mejor que cualquier otro político o persona que vive en mi país, y es mi deber manifestárselo a la gente para que no caigamos en el mismo error que cometió en su momento Chile o que cometieron los venezolanos, que pensaron que porque tenían petróleo nunca les iba a suceder. Y podemos decir que Xiomara Castro entonces se inclina más de lo que ya ha demostrado. Hay peligro de que empeore la situación en manos de una presidenta que se inclina hacia la izquierda. Puedo afirmar que ella lo que quiere es disolver el Congreso para instaurar en Honduras una dictadura, y que incluso está propiciando y ayudando, por ejemplo, a países como Dominicana para que instalen ahí a un presidente de izquierda. Bien. Cierro con esta pregunta, señor Nasrallah. A pesar de que usted, la Cancillería, lo desautoriza, ¿usted va a seguir denunciando o alertando sobre las decisiones que tome el gobierno de Castro en política exterior? Por supuesto, la Cancillería, y tampoco Xiomara Castro. Si Xiomara me pidiera que no hablara, yo no tengo por qué seguir instrucciones ni de la Cancillería ni de Xiomara Castro. Para mí la democracia y la libertad están por encima de cualquier instrucción que me puedan dar, porque por encima de todo está mi moralidad, y a mí me avala un país entero que me conoce por prácticamente 55 años de trabajo en medios de comunicación y que sabe el tipo de persona que soy yo. Tengo antecedentes limpios, a diferencia de la familia de ella, que está metida en cosas sucias. Su hijo, su esposo, padre de sus hijos, están señalados. Nosotros nos mantenemos con una conducta intachable que esperamos continúe así. Bien. Bueno, muchísimas gracias, señor Nasrallah, por este tiempo. Conversábamos con Salvador Nasrallah, él es designado presidencial para Honduras.